historia de España, mucho que celebrar. Alexander von Humboldt fue un geógrafo, astrónomo, naturalista y explorador prusiano que vivió a caballo entre los siglos XVIII y XIX y recorrió Hispanoamérica. Y hablando del Imperio Español y de sus provincias, dijo que los monarcas de España han considerado a estas provincias más bien como partes integrantes de su monarquía y no como colonias, en el sentido que desde el siglo XVI ha significado esta palabra para el resto de los pueblos de Europa. Erasmus Darwin, que aparte de ser el abuelo paterno de Charles Darwin, fue un médico, naturalista, filósofo y escritor, hablando a sus compañeros de la Royal Society de Londres acerca del Imperio Español, dijo que España era la sabia Grecia y la imperial Roma. Theodore Roosevelt, que como sabéis fue el 26º presidente de los Estados Unidos, dando un discurso en Baltimore en el año 1912, dijo que los españoles, con la transmisión de su sangre, de su vida y de su fe, implantaron en nuestro suelo una civilización muy distinta a la de otros pueblos conquistadores, más humanitaria que la que mata y esclaviza razas, como hicieron los franceses, los ingleses y como hemos hecho nosotros mismos aquí con los indios en Norteamérica. En fin, la larga operación de propaganda negativa que sufre nuestra historia, y por supuesto también nuestros complejos de siempre, pues han impedido la popularidad de este tipo de testimonios, de los que ya os digo yo que hay a montones. Pues hay de otros tantos personajes, españoles y no, y a lo largo de los siglos. Pero es que no son solo las valoraciones de estas personas las que tienen dificultad para salir a la luz, sino la realidad y los hechos que están detrás de ellas. Poco se cuenta acerca de por qué España fue, 1000 años después, la imperial Roma, como decía Darwin, un imperio generador. Mucho que celebrar. Soy Óscar Molina. Bienvenidos. La distinción entre imperios generadores e imperios depredadores se debe a Gustavo Bueno, que es una de las cabezas más brillantes de la filosofía española moderna y contemporánea. Es el fundador de la llamada Escuela de Oviedo y falleció en 2016. Y bueno, habla de esta distinción en su libro España frente a Europa. Básicamente, se entiende que un imperio es generador si, a pesar de la imposición por la fuerza de su dominio, convierte a las sociedades incorporadas en sociedades de pleno derecho. Es decir, que propicia la transformación de las sociedades intervenidas en sociedades políticas, cultural y socioeconómicamente desarrolladas. Los ejemplos más destacados de este tipo de imperio, del imperio generador, son el imperio romano y el imperio español. Depredador, por contra, es aquel imperio que impide el desarrollo político y cultural de las sociedades conquistadas, y a lo que se limita es a la explotación de sus recursos, llegando incluso a destruirlas. Como imperios depredadores paradigmáticos encontramos al imperio inglés y al imperio holandés. Así que hablamos de dos modelos en realidad, y cuando digo dos modelos me refiero a dos conceptos distintos, dos intencionalidades distintas y, lógicamente, dos resultados distintos. O sea, son dos ideas a las que debemos calibrar por sus hechos, claro, pero también y fundamentalmente por el enfoque que se adopta desde las instancias en las que reside el poder de estos imperios. Quiero decir que no podemos juzgar si una obra imperial determinada es depredadora o es generadora acudiendo a la idea o a los hechos que pudieron protagonizar personas o instituciones particulares, sino a cómo se entendía todo aquello y cómo se lleva a efecto, repito, desde el poder. ¿Y por qué podemos considerar al imperio español como un imperio generador? Bueno, pues para ello, y por centrar un poco el modelo, tendríamos quizá que acudir a Roma. Si miramos a Roma, veremos que no solo crea un imperio, sino que Roma romaniza. Roma acabó dando la ciudadanía a todos los habitantes de su imperio en el año 212, siendo emperador Caracalla. Así que bueno, era un imperio en el que vivían todos esos ciudadanos bajo la uniformidad de la ley de Roma. Básicamente lo que hace Roma es replicarse, clonarse, allá donde impone sus dominios y no se limita pues eso, a establecer colonias, minas, factorías, etcétera, sino que lo que hace es trasladar sus instituciones, sus infraestructuras, su ley, como he dicho antes, y emprender de manera sistemática una labor civilizadora. Construye ciudades, emprende obras de ingeniería que se van a poner al servicio de la población en general y que hoy perduran,
y acaba incluso por elevar a la categoría de emperadores a personas que provenían de esas provincias. De hecho, el primer emperador romano no nacido en Roma o en la península itálica es Trajano, que era, bueno, de alguna manera, aunque España entonces no existía todavía, era de alguna manera compatriota nuestro, porque Trajano era de Itálica, una ciudad muy próxima a Sevilla y que merece mucho la pena visitar. Sus ruinas, claro. Y bueno, pues entonces cuando España emprende la conquista y su obra imperial, pues lo va a hacer con un talante parecido, como una especie de continuador del legado de Roma. Porque España es, por su obra, posiblemente la heredera más directa de Roma. Es decir, no es solo la única parte del mundo que conserva el nombre que le dio Roma, sino que es la que, salvando la distancia que por supuesto da 1000 años, pone en práctica la idea romana de ecúmene, en el sentido de unidad universal. Por cierto, y como curiosidad, si queréis saber hasta qué punto somos romanos los españoles, porque somos muy romanos, afortunadamente, os recomiendo que os leáis un libro de Paco López que se titula Estamos locos estos romanos, que aparte de enseñar es un libro muy, muy entretenido. ¿Y en qué se sustancia o en qué se traduce el carácter generador del Imperio Español? Bueno, pues yo creo que lo suyo es empezar por lo más importante, que sin duda son las personas. Así que, bueno, en este sentido, desde bien pronto, Isabel la Católica dejó claro cuál era la postura de la corona española respecto a los territorios descubiertos, a los habitantes de los territorios descubiertos y conquistados. Y ya en el año 1500, tras la llegada de unos indígenas americanos que había enviado Colón a España para que fueran vendidos como esclavos, la reina dictó una real provisión por la que se ordenaba que fueran puestos en libertad y devueltos a su naturaleza, es decir, América. Y esta, bueno, sería la primera de muchas otras disposiciones legales que, en esencia, daban la categoría de súbditos a los indígenas. Tenemos que entender, claro, que en aquella época no existía ni se manejaba siquiera el concepto de ciudadano, ¿no? Por lo que, bueno, ser considerado súbdito venía a ser equiparable a la mayor expresión de ciudadanía que podía alcanzar un individuo en tanto hombre libre. Poco después, y ya reinando Carlos I, España va a ser el primer, y yo diría que el único, imperio que se plantea su propia legitimidad, el que se pregunta si realmente existen razones que justifiquen su misma existencia como tal imperio, y al hilo de esto, por supuesto, la cuestión de la justicia para los indígenas. El debate nace en gran parte a raíz del libro de Fray Bartolomé de las Casas, pero la verdad es que es algo que es bastante más amplio y sobre todo y fundamentalmente previo, porque la cuestión de la legitimidad imperial y la naturaleza original de los derechos de las personas venía siendo tratada con profundidad por parte de autores pertenecientes a la Escuela de Salamanca, en la Universidad de la misma ciudad, como Francisco Suárez o Francisco de Vitoria, entre otros. Y claro, la inesperada entrada en escena de un continente nuevo, que está poblado por personas y que es susceptible de ser conquistado, pues dota esta cuestión de una perspectiva global, de universalidad y proporciona el marco para que todas esas ideas encuentren un campo de desarrollo óptimo. Así, se abre en España un debate oficial en cuyo centro va a estar una idea que es absolutamente revolucionaria, y es que existe o ha de existir una ley aplicable a todos los hombres porque todos compartimos la misma humanidad. Estamos hablando del siglo XVI, y bueno, yo entiendo que esto es un giro absolutamente radical, copernicano, respecto a las concepciones de la época. Esto es sin duda el germen de los modernos derechos humanos y del derecho internacional, el llamado entonces derecho de gentes. Hasta tal punto este debate alcanza una gran profundidad que en 1550 Carlos I ordena que la conquista se detenga, porque no tiene claro su derecho a llevarla a cabo. Y lo que va a hacer es esperar las conclusiones de la llamada controversia de Valladolid, de la que ya os hablé el otro día, para así pues estar convencido de que está obrando conforme al derecho natural. Todo este movimiento, un hispanista francés, Jean Dumont, lo ha denominado, en un libro que tiene este mismo título, El amanecer de los derechos humanos. Y bueno, yo estoy convencido, como seguro que estaréis muchos de vosotros, que si todo este movimiento, debates, todas estas leyes y doctrina hubiera ocurrido en un país centroeuropeo o en un país anglosajón, pues hoy en día se estaría conmemorando anualmente. Y habría películas, libros, tebeos y cómics y documentales y toda la panoplia, ¿no? que merece una cosa así. En fin, pero nosotros no.
Y el resultado de este debate, pues no va a ser meramente doctrinal, sino que se va a transformar en derecho positivo, en derecho escrito, en un cuerpo legal al que se va a conocer como las leyes de Indias. Las leyes de Indias habían comenzado con Fernando el Católico, que dictó las leyes de Burgos, y bueno, pues Carlos I, a raíz de todo lo que os vengo contando, va a promulgar las leyes nuevas. Y al final, bueno, a ellas se van a ir sumando modificaciones o adendas por parte de los sucesivos monarcas hasta acabar creando pues un entramado de derecho, ¿no? Y bueno, sería muy prolijo, ¿no?, entrar ahora a verlas de una manera pormenorizada o exhaustiva, pero sí podemos sintetizar su contenido en que, bueno, los habitantes originarios de América, los indígenas, son hombres libres. Y a partir de ahí, son tan súbditos de la corona española como si hubieran nacido en Toledo, o en Cádiz, o en Burgos, o en Santiago de Compostela. Por eso, pues son sujetos de derecho, entre ellos a la propiedad, a la posesión de la tierra y al disfrute de esas propiedades de una manera inviolable. Regulan también multitud de cuestiones de índole laboral, como por ejemplo el descanso estipulado para el trabajo, las condiciones en las que una mujer embarazada puede llevar a cabo una actividad laboral, es decir, hasta el cuarto mes puede trabajar, luego ya no, la edad mínima a la que se permite el trabajo, los niños menores de 14 años no podían trabajar, la remuneración por el trabajo y, en fin, todo un conjunto de derechos y de regulaciones en absoluto pie de igualdad con los españoles de uno y otro lado del Atlántico. Ya en el año 1514, la Real Cédula había aprobado el matrimonio mixto, el matrimonio interracial, entre indígenas y españoles de cualquier sexo. Lo cual al final viene a ser, pues eso, otra vez una declaración de igualdad, ¿no? Porque nunca va a poder contraer matrimonio dos personas que no tengan el mismo estatus jurídico. Y al final, bueno, pues todo el cuerpo legal no hace sino abundar en toda esta idea de igualdad a través del tiempo, ¿no? Por supuesto, es muy difícil encontrar un solo imperio que ponga en pie de igualdad al conquistador y al conquistado, si exceptuamos a Roma. Y desde luego lo que no vais a poder encontrar es este tipo de legislación en el ordenamiento de ningún otro imperio de la época o de una época posterior, ni en el imperio británico, ni en el francés, ni en el holandés, ni en ninguno. Y mucho menos en los imperios coloniales del siglo XIX, por supuesto. Y el resultado, pues, se hace patente con solo caminar por cualquier ciudad de la América hispana. Yo siempre digo que la mejor prueba de que la teoría teoría, no es ni teoría, pero bueno, la mejor prueba de que la tesis del genocidio es falsa, la mejor prueba es darse un paseíto por cualquier ciudad hispanoamericana. Yo conozco casi todos esos países por razones profesionales y cuando paseo por la calle lo único que veo, o lo que veo mayoritariamente, es a una población con rasgos indígenas, en una proporción abrumadora. De hecho, se estima que los hispanoamericanos de hoy son directamente descendientes de indígenas o de mestizos en un 90%. Mientras que, bueno, por contrastar, en Estados Unidos la proporción es del 1,7%, en Canadá del 4%, en Australia del 2,5%. En Australia, concretamente, estos últimos, los aborígenes australianos, aún hoy, en el año 2021, están luchando por una modificación de la Constitución australiana que les otorgue el reconocimiento de derechos elementales, entre ellos el derecho a poseer tierra, es decir, los derechos que otorgó España en el siglo XVI, a principios del siglo XVI, todavía no están garantizados para los aborígenes australianos en el siglo XXI. En fin, bueno, es que además durante la colonización de Australia el exterminio de estos pueblos pues, fue sistemático y hoy en día pues, les tienen ahí apartados en una franja de tierra pequeña, cercana al estrecho de Torres. Por cierto, si acudes a muchas fuentes británicas, te dicen que el estrecho de Torres lo descubrió James Cook. Bueno, será por eso que se llama estrecho de Torres. Bueno, no sé, igual es que James Cook le puso el nombre en homenaje a Fernando Torres, que jugaba en Liverpool. No lo sé. Bueno, no. El estrecho de Torres lo descubrió Luis Báez de Torres. Así que bueno, cuando oigo hablar de genocidio, pues la verdad es que me entraría la risa, ¿no? Si no fuera porque el tema es serio y está instrumentalizado contra nosotros y contra nuestra historia, ¿no? Fundamentalmente desde posiciones políticas. Pero es que de verdad que me resulta tremendamente complicado entender cómo haya quien se crea ese cuento y quien lo difunda. Me imagino que es por, bueno, sin mala fe, pero es que es inaudito. Es inaudito. A ver, la conquista de América se hace por imposición, se hace por la fuerza.
Es cierto que tiene algún elemento particular, como el hecho de que son los indios los que van a intervenir ayudando a España de manera pues absolutamente determinante en esa conquista, ¿no? Ya hablaremos otro día. Pero sí, la conquista de América se hace con violencia, se hace con imposición, en ocasiones con crueldad, se cometen injusticias, fundamentalmente en los momentos posteriores, inmediatamente posteriores a la conquista, pero vamos, como se venían haciendo las conquistas. Quiero decir que es que esto es así desde que el mundo es mundo. Y España no hizo nada distinto. Además, bueno, si es que no hay más que mirar, lo tenemos bien cerca, ¿no? En lo que hoy es nuestro país han ocurrido unas cuantas conquistas, ¿no? Y yo no veo que nadie diga que los romanos sean unos genocidas, unos exterminadores, que tengan que pedir perdón, porque es que además sería totalmente absurdo, ¿no? Ni los visigodos, que hicieron lo mismo con los romanos, ni los árabes, que a sangre y fuego y con crueldad y con violencia desplazaron y se tragaron al reino visigodo. Es decir, España no hizo nada que no se viniera haciendo. No hizo nada distinto. Lo que sí que es distinto, lo que sí que es diferente, lo que sí que no tiene parangón si exceptuamos a Roma, es lo que España hace después. Eso no lo vas a encontrar en ningún otro imperio, excepto en Roma, como he dicho. O sea, no vas a encontrar a otro imperio que después de la conquista convierta al conquistado en hombre libre, le ponga en pie de igualdad con el conquistador, le otorgue los mismos derechos y le dote del mayor estatus jurídico que se le puede dar. Eso sí que es nuevo. Y no se va a volver a repetir. Así que bueno, creo que la intencionalidad está bastante clara, ¿no? Las leyes de Indias están ahí, para quien se las quiera leer, desde el testamento de Isabel la Católica hasta las últimas leyes de Indias, a no ser que, claro, hay alguien que piense que los reyes españoles eran tan idiotas como para perder el tiempo y energía en promulgar leyes que luego no tenían ninguna intención de cumplir. Las deliberaciones y las conclusiones de la controversia de Valladolid están ahí, también se pueden leer. La intención de Carlos I de detener la conquista en el año 1550 y luego su efectiva detención está perfectamente documentada, como también se pueden leer las obras de los autores de los que he citado de la Escuela de Salamanca y de muchos otros. Así que bueno, creo que la intencionalidad es bastante clara, ¿no? No tiene nada que ver con el genocidio ni con el exterminio, pero es que si te vas al resultado, como os he dicho antes, tampoco. Si te das ese paseo que os he dicho en cualquier ciudad de Hispanoamérica, te das cuenta de que si la intención era depredar, genocidar, pues los españoles como exterminadores eran bastante malos. O sea, eran bastante malos. No lo terminaron de aprender. Así que bueno, repito, me resulta muy complicado asumir que haya quien se trague toda esta basura. Y cuando encima somos nosotros los que la esparcimos, pues ya me parece absolutamente de aurora boreal. Pero bueno, en fin, vamos a seguir. Como digo, España se replica en América y traslada allí sus instituciones. Los territorios conquistados por España no son colonias en el sentido literal del término, y esto es importante además, ¿no? Porque la colonia es una figura que tiene más que ver con la mera explotación económica y que está subordinada a la metrópoli. El modelo de España es distinto. El modelo de España es el virreinato. El virreinato viene a ser clonar España fuera de España. Es una organización política con dependencia de la corona, como cualquier provincia de la España peninsular, pero con una autonomía amplísima, ¿no? Más pegado al terreno, más del día a día, está una institución muy importante que es el Cabildo, que es algo parecido al ayuntamiento, en el que están representados pues los diferentes estamentos y grupos de interés o de presión, digamos, de la ciudad, y que incluye a representantes de todos estos estamentos y origen, entre los que están, por supuesto, los nuevos españoles, o sea, los indígenas. Son como unos pequeños parlamentos descentralizados, que claro, tienen funciones normativas, y que podemos considerar herederos de los municipios que habían nacido en Castilla tras la estela de las Cortes de León de 1188, que por cierto están consideradas por la UNESCO como precursoras del parlamentarismo europeo moderno. El Imperio Español, como imperio generador tipo, se articula en torno a la ciudad, no a la fábrica, no a la explotación minera o no en general a la unidad de producción económica, que es un rasgo más propio de la colonia del imperio depredador. Así España va a fundar una infinidad de ciudades en toda América, en el sur, en el centro y en Norteamérica. Y las va a unir a través de los llamados caminos reales, que son infraestructuras que recorrían América pues de cabo a rabo, ¿no?
un poco al modo de las calzadas romanas. La grandeza de algunas de estas ciudades pues llegaba al extremo de que todavía en el siglo XVIII se podría considerar que Madrid y la mayor parte de las ciudades europeas eran villorrios comparados con Lima o con Ciudad de México, por ejemplo. Y hoy 33 de esas ciudades son patrimonio de la humanidad y 6 están a la espera de serlo. Y para que lo veáis, os voy a leer la lista. En México tenemos San Francisco de Campeche, Ciudad de México, Morelia, Oaxaca de Juárez, Puebla de Zaragoza, Santiago de Querétaro, San Miguel de Allende, Tlacotalpan, Zacatecas, Guanajuato, San Luis Potosí, San Juan del Río, Victoria de Durango, Lagos de Moreno y Aguascalientes. En Guatemala hay una, que es Antigua Guatemala. Cuba tiene 2, La Habana y Trinidad. Perú 3, Cuzco, Lima y Arequipa. Panamá tiene una, Antigua Panamá. Ecuador tiene 2, Cuenca y Quito. Bolivia 2, Sucre y el Potosí. Tiene una Venezuela, Coro. Colombia 2, Cartagena de Indias y Santa Cruz de Mompox. Uruguay tiene una, Colonia del Sacramento. Argentina tiene otra, Córdoba. Como la República Dominicana, que tiene una, Santo Domingo, y Chile, Valparaíso. En toda esta labor generadora resulta también muy destacable la fundación de universidades en América. España funda 25 universidades en los territorios de ultramar. Universidades que estaban abiertas a españoles, indígenas, mestizos, etcétera, a todo el mundo, vamos. Universidades que seguían el modelo de las universidades españolas de Salamanca y de Alcalá. En Perú se fundaron 5, en Chile 4, en México y en Ecuador 3, en la República Dominicana, en Colombia y en Venezuela 2, y en Argentina, Bolivia, Guatemala, Cuba y Nicaragua 1. Hay una cierta controversia, pero se considera que la primera de todas fue la Real y Pontificia Universidad de San Marcos, que se fundó en Lima en el año 1551. Y la última, la de Guadalajara, en México, en el año 1792. En esta universidad, en la primera, en la de Lima, se encontraba además la biblioteca más importante de América, que tenía más de 40.000 volúmenes, 40.000. Y bueno, ya me imagino que algún negro legendario y redento diría que hablamos de 40.000 misales y catecismos, pero no, eran 40.000 libros que trataban de múltiples ramas del saber, de las matemáticas, la arquitectura, la botánica, la filosofía, la medicina, bueno, de todo. Así que, como digo, 25 universidades en total. Mirad, ni siquiera juntando todas las que fundaron las otras potencias imperiales, incluyendo el siglo XIX, se puede uno acercar a la cifra de 25. Así que, bueno, creo que la diferencia es notoria. Además, en España, en la América Española, se estipuló una educación interracial. Y muchos indios y mestizos pues acudieron y se licenciaron en esas universidades. Está calculado que durante el Imperio Español, durante el tiempo que duró el Imperio Español, en aquellas universidades se licenciaron un total de 150.000 personas, de todos los colores, razas, castas y mezclas. Hay algo además muy llamativo en estas universidades de América, y es que había cátedras de lenguas indígenas. En el año 1580, Felipe II, por medio de una real cédula, crea las cátedras de lenguas indígenas. Y la primera en América es la cátedra de Quechua en la Universidad de Lima, porque España le dio a las lenguas originales de los indios la importancia y la protección que merecían. Y así, bueno, mirad, por ejemplo, hay un autor español, el conde de Viñaza, Cipriano Muñoz y Manzano, que en su libro Bibliografía Española de Lenguas Indígenas en América ha recogido 1.188 obras de españoles escritas en lenguas indígenas, entre los siglos XVI y XIX. 1.188. Obras sobre teología, filosofía, retórica y demás saberes. También se fundaron infinidad de colegios, fundamentalmente al principio para niños indígenas, en los que se estudiaban latín, lenguas indígenas, castellano, retórica, aritmética, geometría y sobre todo oficios. Los primeros en México. Fueron muy conocidos, por ejemplo, el Colegio Imperial de Tlatelolco, la Escuela de San José de Belén de los Naturales, el Colegio de Puebla, el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo, el Colegio de Oaxaca, el Colegio de San Ildefonso, el Colegio de Guadiana, el Colegio de San Luis Potosí, el de Querétaro, en Perú ya el Colegio Máximo de San Pablo, en Lima, y así sucesivamente se siguió la obra de establecimiento de estas instituciones conforme fue avanzando la conquista, hasta el punto que al final resultó que en América había más instituciones de excelencia académica que en la propia España.
para enseñar en estos colegios el conocimiento de las lenguas indígenas era obligatorio para los religiosos que quisieran, pues eso, ejercer la enseñanza, ¿no? De hecho, las primeras gramáticas escritas y diccionarios de lenguas como el nahuatl, el quechua, el zapoteco o el totonaca datan de los años 30 del siglo XVI. Es decir, son anteriores, estas gramáticas escritas son anteriores a la inglesa o la holandesa, por ejemplo, que tardaron 25 años más en aparecer. Y fueron escritas las gramáticas indígenas por religiosos como Fray Andrés de Olmos y Alonso de Molina. Aunque bueno, ya la castellana, la gramática castellana había sido la primera gramática escrita de una lengua moderna que se había elaborado en el mundo, que, como sabéis, es obra de Nebrija, de Antonio Nebrija, en el año 1492. Así que, bueno, pues estamos viendo el modelo español. Y el modelo español es, si nos fijamos en el libro de Elvira Roca Barea, Imperiofobia y Leyenda Negra, el modelo es ciudad, camino y hospital. Y en esto último, en los hospitales, pues me voy a parar porque creo que merece la pena. Mira, del año 1957, en California, había un catedrático español de farmacología que se llamaba Francisco Guerra, que con un estudio que publicó, pues dejó pues con la boca abierta, ¿no?, a toda la comunidad universitaria, porque ese estudio contaba y demostraba que Lima, en los días coloniales, tenía más hospitales que iglesias, y que contaba con una cama de hospital por cada 101 habitantes, o sea, una media que hoy no alcanza en muchas ciudades del primer mundo. Entre el año 1500 y 1550 se levantaron 25 hospitales. Y bueno, por supuesto, el ejemplo de Lima es extraordinario y no sería la norma, eso está claro, ¿no? Pero sí es verdad también que prácticamente cualquier ciudad que tuviera más de 500 habitantes tenía su propio hospital. Además, en esos hospitales, como los de la España peninsular, el ejercicio de la medicina alcanzó un grado altísimo. Bueno, altísimo para la época, obviamente, ¿no? No en vano, España fue, en tiempos de los Reyes Católicos, fue el primer país europeo que reguló la profesión médica. Lo que se hizo fue negar validez a los grados en medicina que otorgaba la Iglesia y se separó la enseñanza, haciéndola seglar y regulándola desde instancias administrativas. Se estableció un tribunal en el cual tenías que examinarte para obtener el título. El tribunal se llamaba el Tribunal Real Protomedicato, que también fue extendido a las Indias por Felipe II en el 1570. Y luego además se exigían, aparte del examen, 2 años de prácticas. En el año 1551 ya se había abierto una cátedra de medicina en la Universidad de México. En el año 1635 en Lima y el año siguiente, en el 1636, en Bogotá. La primera cátedra de medicina de los territorios ingleses en Norteamérica es de 1765, es decir, 200 años más tarde. Si nos fijamos ya en temas más tocantes a la economía o a la productividad, si queréis, pues vemos que la industrialización de la América española fue bastante temprana. Y además nos muestra una relación industrial entre España y América que no es la típica relación metrópoli-colonia. Es decir, no es la típica relación en la que la metrópoli se va a encargar de la elaboración industrial de los productos, mientras que la colonia lo que hace únicamente es producir, extraer y enviar materias primas. El modelo español era distinto. La industria en la América hispana fue tremendamente pujante y ya solo desapareció cuando las repúblicas hispanoamericanas, independientes ya, adoptaron el libre comercio. El enfoque inglés, por ejemplo, era distinto. Si le echamos un vistazo a las actas de navegación inglesas del año 1651, pues vemos cómo de manera literal y explícita pues se restringe el crecimiento industrial de las colonias si ese crecimiento industrial amenaza a la industria de la metrópoli. España no, España rara vez restringió el desarrollo industrial de América. Quiero decir que no había un monopolio peninsular o no había normas que favorecieran los productos fabricados en España respecto a los que venían de América, con una salvedad. La salvedad de las disposiciones proteccionistas que, tras una dura pelea, lograron imponer los industriales textiles catalanes a partir del siglo XVIII. Malaspina, por ejemplo, un escritor del siglo XVII, nos dice que el movimiento fabril de México y Perú era notable. Nos habla de 150 obrajes en el Perú, que a 20 telares cada uno, pues te dan un total de 3.000 telares. Otro autor, Jaenke, nos dice que en Cochabamba se consumían entre 30 y 40.000 arrobas de algodón en sus fábricas. Así que, bueno, fundamentalmente hablamos de industria textil.
pero también era importante la industria de materias primas transformadas para su uso en la minería y en la construcción, la industria alimentaria, la industria del vino. Bueno, hay que tener presente que, como destaca José María Rosa, que es un historiador diplomático argentino, que hasta que llegó la Revolución Industrial, a mediados del siglo XVIII, la producción manufacturera de la América española era comparable con la de Europa. Podríamos abundar también, por ejemplo, con el tema del comercio, el galeón de Manila, que traía de Asia mercancías, muchas de ellas carísimas, verdaderos artículos de lujo, que pasaban por América y luego eran transportadas y vendidas en Europa, con toda la actividad económica y la riqueza que esto dejó en América. Estamos hablando además de una ruta comercial a la que podemos considerar como la primera ruta comercial global. Así que sí, como veis, España fue América con la única intención de llevarse la plata y el oro, de depredarla. Y además es interesante este tema de la plata y el oro presuntamente expoliado, porque, pues bueno, a la vista de las ciudades, hospitales, universidades, colegios, industrias, caminos, puertos, astilleros, iglesias, catedrales, etcétera, que el Imperio Español dejó en América, creo que no hay que ser muy listo, no hay que ser muy inteligente para darse cuenta de que la mayor parte de ese oro y de esa plata se quedó allí, porque las cosas no se hacen solas, y menos aún gratis. Así que bueno, mirad, incluso os diría que antes de su ruptura, los virreinatos del Imperio Español estaban en condiciones de competir a todos los niveles con las naciones más prósperas de Europa. Hoy son una infinidad de países, 19 o 20 de momento, ya veremos en qué queda la cosa, y su unidad y potenciación pues no fue posible tras una independencia que, bueno, sí, era inevitable, pero que debía haberse hecho seguramente de otra manera. Va a haber que dejar para otro día ese tema de cuándo se jodió el Perú, como dice la frase popular, pero creo que es de justicia desmentir que fuera la depredación española la que dio como resultado en la situación en la que hoy se encuentran muchas naciones de la América hispana. Eso ha sido lo fácil, ¿no?, para mucho demagogo que durante muchísimos años y en la actualidad acude a esa presunta razón, ¿no? Pero la realidad es bien otra. Y se puede ver, se puede tocar, se puede leer o visitar a lo largo y ancho de América. Os dejo con unas palabras del escritor argentino Alejandro Pandra, que decía que al fin la leyenda negra parece haber ganado la batalla cultural, determinando conciencias, costumbres y prejuicios. Pero los tiempos están maduros para la restauración de la verdad. Un abrazo bien grande. Nos vemos por aquí.